Buenos días a todos, bienvenidos un año más a la Universidad Internacional de Andalucía en esta bella sede Antonio Machado de Baeza. Estamos en un acto de los más especiales que tiene la universidad cada año. El curso académico, podríamos decir, en la Universidad Internacional de Andalucía empieza antes que en el resto de universidades porque yo casi considero que empezamos este día, el día que inauguramos oficialmente los cursos de verano en nuestra querida sede Antonio Machado. Quiero empezar saludando a los miembros de la mesa. Querido director de sede, José Manuel Castro, muchas gracias por tu trabajo a cargo de esta sede, también al resto de equipo que está por aquí sentado, y a nuestra ponente inaugural, la doctora Margarita García Carriazo. Un verdadero placer, Margarita, que hayas aceptado esta responsabilidad de inaugurar estos cursos, hablándonos de los lazos entre la poesía, el arte y la medicina. Por supuesto, quiero saludar al resto de autoridades presentes en la sala. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Baeza, teniente de la Academia de Cabos y Guardias, deán de la Catedral. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí y por vuestra colaboración siempre con esta sede. De hecho, deán, gracias por participar como profesor en los cursos de verano junto con otras autoridades. Quiero saludar también a los colegios profesionales que están aquí presentes, al Ateneo y al Conservatorio de Baeza y al resto de asociaciones, sindicatos, empresas y proyectos del entorno. Gracias por el calor que siempre dais a esta sede y por el cariño que dais a esta sede. Y quiero también terminar esta tanda de saludos celebrando y saludando a los directores y directoras de los cursos de verano que han empezado esta semana, al resto de directoras y directores que estáis presentes aquí hoy también y, por supuesto, a vosotros y vosotras, a los alumnos y alumnas de estos cursos de verano. Decía yo antes en la prensa que este año estamos doblemente contentos porque tenemos cifras de récord. Nunca, al menos desde que yo soy rector, no sé si me han trasladado la cifra correcta del anterior, pero yo hablo desde que soy rector, nunca había habido más de 600 alumnos en la sede baezana y este año ya hemos llegado a esa cifra y yo creo que llegaremos porque todavía quedan 2 semanas de curso donde la matrícula está abierta, llegaremos a unas cifras incluso más altas. Junto con los 200 y pico profesores y profesoras que participan en esta semana, pues podemos decir que tenemos en torno a 1000 personas, concejal, en Baeza, en estos días que son días de descanso, días de asueto, pero que la gente tiene marcado en su calendario, para suerte nuestra, como los días de los cursos de verano de la UNIA. Porque esta sede es, de hecho, la única que está abierta 365 días al año. Cerramos en Málaga, cerramos en Sevilla, cerramos en Rábida durante 15 días, pero aquí trabajamos los 365 días porque no podemos cerrar en el mes de agosto, justo en los días anteriores a la preparación, al inicio de estos cursos de verano. Esta institución, una institución pública que trabaja por y para toda Andalucía, es una institución que se dedica al posgrado. Nuestro expertise son los másteres, los más de 30 másteres que este año vamos a tener en esta casa, los 3 programas de doctorado que hacemos con el resto de universidades públicas de Andalucía. Tenemos programas con la Universidad de Jaén, por supuesto, pero programas con el resto de universidades andaluzas, con Granada, con Sevilla, con Málaga, con todas. En estos cursos este año, en estos másteres, vamos a tener más de 1100 alumnos matriculados y vamos a tener también la suerte de contar con otros tantos en el resto de universidades. O sea que estamos hablando de programas que afectan a casi 2000 alumnos en un porcentaje muy importante de fuera de Andalucía y de fuera de España. Tenemos unas tasas del 40% de alumnos internacionales que nos honran mucho porque dan sentido al nombre de esta universidad. Pero hoy me centro en Baeza. Baeza es una ciudad universitaria de primer nivel y lo digo con todas las letras. Tiene siglos de historia universitaria, son casi 50 los años ininterrumpidos en que se han celebrado cursos de verano en esta sede, no solo con la Universidad Internacional de Andalucía. Cuando la universidad no existía, la internacional, ya se hacían cursos de verano aquí, de la mano de nuestra universidad hermana, de la Universidad de Granada. Y son ya próximos los 50 años de esta efeméride que vamos a celebrar como corresponde, con solemnidad. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros, como decía antes, con la doctora Margarita García, una de las alumnas más asiduas de nuestros cursos de verano. Lleva muchos años viniendo a esta sede, es una alumna muy querida por todos los que trabajamos en la Internacional de Andalucía. Y antes de darle la palabra al director de la sede y a ella, quería
darles unas notas que he tomado, quería hacerles trasladar unas notas que he tomado de una entrevista que le escuché hace unos días. Una entrevista en la que hablaba de temas de los que ella trabaja bien y conoce bien, de la poesía, de la medicina, de las enfermas, de cáncer. Ella decía cosas como esta: la poesía es una llave, nos permite abrir puertas cuando no sabemos cómo continuar. De eso nos va a hablar hoy, estoy seguro. Decía también, solo hay que poner palabras al caos confuso de nuestras emociones para que la magia del universo se inicie. Pues soy consciente de que de eso nos va a hablar. También decía, tenía aquí otra nota muy bonita, no todos pueden escribir, pero casi todos pueden y podemos leer. Y eso es lo que hacemos en estos cursos de verano, en el curso que se ha inaugurado esta mañana de poesía, en el resto de cursos que tenemos esta semana. Venimos a contestar las preguntas que nos hacemos, a hacernos nuevas preguntas, porque casi más importante que obtener respuestas es hacernos preguntas en este mundo de la inteligencia artificial. El hacernos buenas preguntas es casi tan importante como encontrar las respuestas, y a eso a lo que dedicamos el esfuerzo en estos días. No me quiero extender más en este saludo. Quiero ceder ahora mismo la palabra al director de la sede, Antonio Machado de Baeza, al profesor José Manuel Castro, para que salude y presente a nuestra ponente inaugural. José Manuel. Pues muchas gracias, rector, por tus palabras. Creo que lo que procedería sería darle directamente la palabra a Margarita después de lo que hemos escuchado, pero sí que me voy a permitir, en primer lugar, pues dar un saludo y dar una bienvenida pues, a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí en este aula magna, que es una enorme alegría verla completamente llena. Profesores, directores de cursos, autoridades, amigos, estudiantes, y dos palabras especiales de agradecimiento, por una parte, a los directores que se esfuerzan en preparar estas programaciones de cursos tan fantásticas, que tengo que decir que, aunque nosotros presentamos 15, porque son las que podemos hacer, tenemos muchas más y todas de mucha calidad, y a todos les agradecemos, tanto los que podemos seleccionar este año como los que dejamos para el año que viene. Y tenéis otro agradecimiento especial, por supuesto, para los estudiantes, porque bueno, estamos en mitad de agosto y dedicar una semana o unos días de las vacaciones a venir, a formarse, a aprender, que yo sé que es fantástico, y nosotros aquí en la sede hacemos todo lo posible para que lo sea. Eso no lo viste, para que no se agradezca y no se reconozca el que hayáis tomado esa decisión de venir aquí. Bueno, desear que estos días sean fantásticos. Desde la sede y sobre todo desde el personal de la sede, que es un equipo fabuloso, pues ponemos todo el esfuerzo, todo el interés y todo el cariño en que todo salga bien. Incluso el tiempo hemos conseguido en el último momento arreglarlo un poquito, ¿no? Porque venía un poco torcido, pero ya parece que vuelve a su sitio. Y nada, pues desearos que disfrutéis muchísimo y aprovechéis al máximo de estos días. Y ahora pues me cabe el honor de presentar a la doctora Margarita García Carriazo, como decía el rector, pues muy querida por toda la comunidad de la Universidad Internacional de Andalucía. No solo querida, sino también admirada. Yo voy a ser muy breve porque el currículum que tiene es extensísimo, un currículum profesional, bueno, pues de muchas páginas. No lo voy a ni siquiera intentar resumir, voy a dar alguna pincelada. Quizá lo básico, además me lo decía, ella decía, yo soy una doctora, yo soy una médico, eso es lo que soy. Bueno, eso es lo que es. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, posteriormente doctora en Medicina y Cirugía, las dos titulaciones por la Universidad de Granada, y tiene el título además de médico especialista en obstetricia y ginecología. Bueno, a eso es a lo que ha dedicado su vida, a la ginecología, con una dilatada experiencia profesional tanto en la actividad privada como en la actividad pública, pero también toda esa parte, bueno, podría extenderme muchísimo, todas sus publicaciones científicas, sus publicaciones de divulgación, contribuciones a congresos, participación en estudios científicos, premios recibidos, reconocimientos. Bueno, pues todo eso, si alguien quiere buscar la información o me la pide, es extensísimo, pero lo que nosotros queremos destacar aquí es y es lo que lo trae hoy aquí, es su sensibilidad especial, su capacidad de aunar su interés por el arte en general y quizá la poesía en particular, y haberlo llevado a su terreno y utilizar esa sensibilidad y ese interés y esa, digamos, entendimiento, esa comprensión profunda de este arte, llevarlo a su terreno y utilizarlo, porque es lo que ella viene haciendo, utilizarlo para sanar, para curar, para acompañar a los enfermos y a las enfermas sobre todo que ella ha tratado. Y en esa línea también tiene muchas contribuciones, no solamente, digamos, ese interés, que es lo que realmente yo por lo menos valoro más, esa reputación, esa fama que tiene de ser una doctora, pues, que trata muy bien, que trata con humanidad, que llega, que le dedica todo el tiempo necesario
a sus pacientes, pero en relación con esto pues tiene también muchas publicaciones, proyectos de investigación, proyectos con ONGs, cooperación internacional, es decir, sería algo, bueno, pues abrumador. Y destacar solamente algo que va a salir más adelante, que es un libro en el que ella coeditó y también participó como autora, un libro, bueno, del que se hablará y no voy a adelantar nada más, y es un poco el que, bueno, de la mano de ese libro y de otras actividades que hemos hecho ya en la UNIA con ella como ponente, cómo ha llegado hasta aquí hoy. Y, pues, como decía el rector, agradecerle muchísimo a Margarita. Yo sé que tú eres una persona muy humilde y quizá un poquito tímida y te cuesta quizá esto, pero tienes mucho que contar y yo creo que por lo menos unas pinceladas nos podrás dar. Así que yo creo que lo mejor que puedo hacer, como decía al principio, es darle paso a Margarita para que nos cuente esta magnífica conferencia que tiene preparada. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Pues tiene ya, sin solución de continuidad, tiene la palabra la doctora Margarita García para pronunciar la conferencia Humanismo, Salud y Poesía. Muchas gracias. Y antes que nada, en esa charla o en esa entrevista hay palabras que no son mías, sino que son de poetas referentes a los que yo muchas veces cito en charlas o conferencias. Pero bueno, sin más dilación paso a saludar. Buenas tardes. Con mis saludos a las autoridades que me han precedido en este acto, a todos los aquí presentes y con un profundo agradecimiento para José Manuel Castro por su presentación y la invitación a este espléndido marco de la UNIA en su sede de Baeza, tras una conversación mantenida de forma casual en las pérgolas de la Aguja y que dejó vagar mi pensamiento a través de uno de mis amores, que es la medicina. Un recuerdo a mi padre, médico, profesional y honesto, a mis maestros y compañeros que de alguna manera han conformado el corpus médico en el que ha transcurrido gran parte de mi vida. Y gracias de todo corazón a mis pacientes, mujeres que compartieron sus vivencias, deseos y expectativas, manteniendo una conversación a lo largo de estos años. Y, cómo no, a mi familia, aunque siempre en mi corazón le robé tiempo y abrazos para acoger nueva vida entre mis manos. Hablamos del humanismo, movimiento intelectual, filosófico y cultural centrado en el valor y la dignidad del ser humano que surge en Europa en el Renacimiento, siglos XIV-XVI, como reacción al teocentrismo medieval. Sin embargo, su influencia se extiende hasta la actualidad, evolucionando en diversas corrientes. Su objetivo es formar individuos libres y críticos. Contempla la razón y la ciencia como herramientas de trabajo. En el siglo XXI, enfrenta nuevos desafíos éticos y tecnológicos sobre los que como médicos conviene reflexionar, ya que el humanismo es un movimiento históricamente recurrente y adquiere fuerza en tiempos de crisis, pudiéndose apreciar que resurge en momentos en los que se perciben amenazas importantes al orden establecido y, sobre todo, desaparecen certezas colectivas. No puedo dejar de hacer mención a los postulados del pensamiento poshumanista que se desarrolla ya en pleno siglo XXI, siendo necesario para ello revisar la transformación de la noción identidad humana, a partir de los avances científicos de las últimas décadas, la cibernética y la biotecnología. El término identidad humana nos hace compartir el patrimonio genético, la unidad cerebral y la aptitud del lenguaje, todo lo cual permite la aparición de la conciencia. Y la noción particular de esa identidad humana colectiva se concreta en la noción de sujeto, individuo biológico en un transcurrir de la vida, agente moral responsable de sus acciones y persona en tanto que comporta deberes y derechos con la sociedad en la que vive. Pero los descubrimientos de la biología, sobre todo en los campos de la genética, biología molecular y de la cibernética, hacen que se hable del ser humano desde la perspectiva de la teoría de sistemas y control, tomando la primacía el lenguaje lógico-matemático en la explicación de lo humano, cuya conducta es de naturaleza comunicacional y es valorado por su capacidad de recibir y procesar información, proporcionándonos un flujo de datos que transforma actualmente nuestra vida en sociedad. Es más adelante cuando aparece el movimiento transhumanista, que propone la intervención en la naturaleza humana para llevarla más allá de sus límites biológicos, con explicaciones a nivel molecular, a nivel de las neuronas, de los neurotransmisores, y hablaría de un ser neurobioquímico. Y además la socialización de los humanos está cambiando
las redes sociales, medios de información mediática y nuevas tecnologías. Dejaré a un lado la reflexión ética a la que nos conducen todas estas posibilidades, ya que sería objeto de un amplio debate y discusión, y retomaré el discurso humanista que lucha por la dignidad de la persona y que pretende que se respete y resguarde su herencia genética, identidad biológica común y los derechos humanos. Por lo que me centraré en la concepción del humanismo médico, cuyo principal objetivo es humanizar la atención sanitaria. Y en cuanto a los derechos humanos, quiero hacer un pequeño homenaje a Federico Mayor Zaragoza, que utilizaba mucho la primera frase de la Declaración de los Derechos Humanos de 1945. Nosotros, los pueblos, en general, todos los pueblos, todas las etnias, todos los colores, todos los países, a lo que ya, de alguna manera, Luis nos ha hecho ya referencia en la primera conferencia de esta mañana. Si bien las especialidades médicas presentan una cierta autonomía basada en su objeto y método particular, por otra parte, se impone la necesidad de una síntesis universal y volver a un discurso coherente en el proceso de enfermedad y conseguir la actuación médica integrada de todos los sectores implicados en salud. El estudio de la literatura y las artes ayuda a desarrollar y cultivar la observación, el análisis, la empatía y la autorreflexión, que son destrezas esenciales para el cuidado y para el médico. Las humanidades médicas son un campo interdisciplinar que vincula la salud con las artes, literatura, música, ciencias sociales, sociología, antropología, psicología y las humanidades como la filosofía, la historia, la literatura, la ética, y añadimos actualmente el campo del derecho e incluso las matemáticas para valorar y reconocer la visión holística de la persona, la enfermedad y el sistema de salud. Y podríamos hablar de un concepto de humanidades médicas y salud con perspectiva sumativa, donde se ocupa de complementar la ciencia médica con los aportes de las humanidades que he nombrado. Pero lo interesante sería desarrollar la perspectiva integradora, que aspira a reformular los conocimientos, los fines y los problemas de la propia medicina desde un mayor significado de lo que significa ser humano. Son muchas las voces que nos alertan de las deficiencias de los procesos curriculares, incluso en materia de ingeniería, ciencia y tecnología, mas no a la investigación en esos campos, sino al aprendizaje del conocimiento aplicado que sirve para generar estrategias destinadas a la obtención de renta, donde el desarrollo personal basado en la imaginación y el pensamiento crítico no encuentra espacio. Esto nos lo dice en un libro muy interesante Martha Nussbaum. Parecería obvio que el crecimiento económico redundaría en beneficios para la salud, la educación y la disminución de desigualdad, pero son muchas las brechas que se producen en este modelo. Por ello nos preguntamos, ¿por qué son necesarias las humanidades? ¿Por qué hemos de contrarrestar la tecnificación? La medicina moderna prioriza avances técnicos y diagnósticos, pero puede descuidar la dimensión humana. Es necesario porque tenemos que comprender al paciente, no solo como un caso clínico, sino como una persona con su historia, cultura, emociones, valores, sentimientos. Porque nos permite desarrollar una empatía crucial para la relación médico-paciente y para la toma de decisiones dentro de la ética. Y porque generan la capacidad de compasión, que nos permite valorar las dificultades y la complejidad del otro. En resumen, las humanidades médicas no son un adorno, sino una herramienta para recuperar el alma de la medicina. Si nos vamos a la salud, os diría que nos danzan palabras nuevas, términos, definiciones que no son sino el rescate de formas viejas redescubiertas en la danza de las verdades inamovibles. Las bases de la medicina hipocrática, curar cuando se puede, aliviar a menudo y consolar siempre, han sido refundadas en el movimiento hipocrático internacional liderado por el doctor Nikos Kostanos e introducido en España en el 2017 inicialmente en la Universidad de Barcelona. Pero empezaré diciendo y haciendo referencia la definición de salud de la OMS en la Declaración de Almata en el 1978, que nos dice que es promotora de la salud pública y de la atención primaria de salud como la estrategia clave para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Hago un inciso, estamos en el 2025. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho fundamental. Y el logro del nivel más alto posible en salud
es un objetivo social mundial de suma importancia, cuya realización exige la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. Y que más tarde necesitó los refuerzos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio para el 2015 y más tarde aún los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030. Faltan 5 años y la gran mayoría de ellos están sin alcanzar y a veces las cotas de éxito van disminuyendo o los puntos alcanzados retroceden. Debemos de saber que lo más importante en salud es el suministro de agua potable y la depuración de las aguas. Y, en segundo lugar, la educación formal en hábitos de salud que construirán una naturaleza más resistente y con menos riesgo de enfermar. Y entonces haremos un paseo por referencia a términos. Salud global. Tiene carácter transnacional, es decir, trasciende más allá de las fronteras y esto lo hemos podido objetivar todo en los compromisos que se han desarrollado en el COVID-19. Pero tenemos los términos a partir del año 2000 de One Health, que refuerza los lazos entre la salud humana, animal, el cambio climático y más recientemente la salud de las plantas. Pero actualmente hablamos de salud local, donde los actores principales son el paciente en su entorno geográfico, étnico, cultural y social, con sus medios tradicionales y los promotores de salud allí donde no llegan ni alcanzan las estructuras sanitarias cargadas de técnica y complejidad en el proceso diagnóstico-tratamiento. Y me gusta hacer este repaso donde la palabra clave es salud, ya que pasamos más tiempo en salud que en enfermedad. Y parte de ese tiempo a veces se proyecta en hábitos y circunstancias externas a nosotros mismos que facilitarán la presencia del proceso nosológico desde una casualidad multifactorial, con indicios de culpa a veces para el enfermo y como accidente para el sanitario. Es a partir de la década de 1980 cuando se hace ostensible el proceso de mercantilización de la atención sanitaria, de la burocracia y la gestión ingente, que crea en gran parte una ruptura en la relación médico-paciente ante la pasividad de profesionales y agentes sociales, aún reconociendo el aumento de la brecha entre personas y países con distintos recursos. Pero nos fuimos olvidando en nuestro sistema del ser humano como paciente para englobarlo en algoritmos matemáticos reforzados por protocolos, guías clínicas, estimación de datos, diagramas de barras, resultados y curvas de supervivencia. Así, la medicina basada en la evidencia que busca integrar el mejor conocimiento científico disponible, vuelvo a repetir, en revisiones sistemáticas, estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y guías de práctica clínica, con la experiencia clínica del profesional y las preferencias del paciente para la toma de decisiones informadas. Anne Boyer, en su libro Desmorir, del año 2021, premio Pulitzer en Estados Unidos, nos dice: caer enfermos y nuestra enfermedad cae en manos de la ciencia. El cáncer llega como una oleada de expertos y tecnología especializada. Despiertos nos pasamos el día intentando aprender a respirar a través de gráficos de barras, con la cabeza llena de universos estadísticos y curvas de supervivencia, con los ojos empañados y el cuerpo postrado ante las matemáticas. A veces, dar a una persona una palabra con la que nombrar su sufrimiento es el único tratamiento disponible. Detractores del proceso deshumanizador de la práctica clínica sofisticada y utilizada a demanda y sin criterio científico, abogan por ejercer una medicina psicosocial que describe los efectos mentales y las repercusiones y necesidades emocionales, sociales, familiares y espirituales de la enfermedad y busca comprender la causa del problema y no solo tratar los síntomas y los signos clínicos. Aparece también la medicina biopsicosocial, enfoque innovador y holístico que permite comprender y abordar la salud y la enfermedad, reconociendo la interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Y más adelante la medicina armónica, en el fundamento del primum non nocere, en el sentido de un hacer equilibrado en el conocimiento científico-técnico y ajustado en su respuesta global a las necesidades del paciente como persona y en la relación bidireccional del ámbito médico con la dignidad, siendo la clave el uso de la palabra, como nos dice Miguel Ángel Cañada en su poemario Advenimiento de las leyendas del Lexi. La palabra,
ese gran compromiso entre el hombre y el verbo. Y Joan Margarit, en Animal de Bosque, nos dice: porque la poesía es para quien la escribe aprender a escribirse a sí mismo, y para quien la lee aprender a leerse. Pero son los profesionales sanitarios los que tienen la capacidad científica y técnica y la legitimidad social para dar respuesta al sufrimiento de forma holística e impregnada en la compasión, la cortesía, la piedad y la ternura, con afecto y delicadeza, sin perder nunca de vista la dignidad de la persona. La manera en que nos relacionamos, vivimos, trabajamos y abordamos los procesos de salud ha cambiado y cambia con los avances tecnológicos y sus aplicaciones, una cita de Terranova. Y aparece la medicina personalizada. El genoma humano fue secuenciado por primera vez en la década de 1990. Su secuenciación completa llevó casi una década y más de 1.000 millones de dólares, mientras que hoy se hace de forma más rápida y a un coste menor. Sin embargo, el desarrollo de los sistemas de manejo masivo de datos, Big Data, y la inteligencia artificial ha favorecido el progreso no solo de la genómica, sino de otras muchas ciencias ómicas, transcriptómica, proteómica, metabolómica. La medicina personalizada busca abordar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de manera específica, atendiendo a características singulares de cada paciente o características de grupos de pacientes según su genética, factores ambientales y estilo de vida. Aparece así como la medicina nombrada 4P, a la que se le incorpora después una quinta P, que sería la poblacional, ampliando sus beneficios de la salud individual al colectivo. La medicina actual se enfrenta al paradigma de las 5P: personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Pero hay una última P, estamos ya en la 6ª P, que es la medicina de precisión. Modelo médico emergente que personaliza el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades considerando la variabilidad genética, ambiental y el estilo de vida de cada persona. Y por último, un comentario sobre la medicina narrativa. La narrativa ayuda a generar un puente entre la biomedicina moderna y la experiencia vivida por los pacientes, que nos aportan su propia historia con información sobre su vivencia de la enfermedad. Es decir, entre el que cuenta la historia y el que la escucha, ya que los pacientes expresan sus experiencias más importantes, parto, dolor, enfermedad, muerte, en narrativas muy diferentes a la de los sanitarios. Escuchar la historia del paciente se practica con competencia narrativa. Es una secuencia temporal, longitudinal y finita, lo que nos permite enfocar la salud, la literatura y el sufrimiento, propiciando relaciones sanadoras con los pacientes, entre los profesionales y la sociedad. Al contar historias a nosotros mismos y a los demás, vamos creciendo lentamente, no solo para conocer quiénes somos, sino para llegar a saber quién somos, y es el relato el que desde un presente a veces exasperado realiza un ejercicio vehemente de introspección y de interiorización de la experiencia personal. En nuestras facultades no se suele propiciar el desarrollo artístico del personal sanitario y sería necesario incluir en sus programas créditos que permitan distintos enfoques basados en la bioética narrativa para mejorar la formación médica. Una revisión del British Medical Journal concluye que supondría una mejora en la comunicación y empatía, fomenta la reflexión en la identidad profesional y ayuda a detectar y mitigar el agotamiento. Pero podríamos cuestionar el por qué navegamos entre las corrientes que acabo de nombrar y algunas otras que se quedan en el tintero y que intentan rellenar las deficiencias de una aspiración a la verdad en el ejercicio de la medicina. Sobre el innegable avance de la tecnología y la ciencia, pero con el insustituible papel del médico como interlocutor del poema de la vida y del enfermo como sujeto y espejo de nuestra actividad diaria, contemplado de una forma digna y holística. Quisiera que nos preguntáramos de una forma honesta hacia dónde vamos, pero ¿sabemos a dónde queremos llegar? ¿Tenemos el control de lo que hacemos? Y lo más importante, ¿cuánto vale una vida humana? Poesía es poiesis en griego, creación, y proporciona al hombre la expresión en ritmos cadenciales de palabras, rituales, cánticos, letanías, convirtiéndose en aliado natural del arte de sanar. Desde tiempo inmemorial, los curanderos y chamanes combinaron el poder de los encantamientos con la magia de curar. Poesía y medicina pueden ser complementarias para comprender el mundo en el que habitan,
ya que trascienden la propia realidad para adentrarse en terrenos más profundos. Cita de Fernando Jaén Águila. La poesía reside más allá del poema, aún en los linderos del lenguaje, en los bordes de la palabra que se calla. Comentario de Juan Manuel Roca en Elogia a la poesía, conferencia en su nombramiento de doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. En su ensayo La resistencia íntima, Josep María Esquirol habla de la acción médica como una resistencia a todas las ofensivas de la enfermedad. Y es Luis García Montero, en Las palabras rotas, quien nos habla de la poesía como una forma de resistencia. Desde la neurobiología, sabemos que las figuras retóricas, especialmente el oxímoron, generan una intensa actividad en el área frontal izquierda del cerebro. Silencio atronador, noche blanca. Como nos dice Nicola Molinaro, investigador principal, señala que el resultado de los experimentos se relaciona con la actividad que requiere procesar la abstracción de figuras retóricas que tratan de comunicar cosas que no existen o que al menos no vemos. La enfermedad, por otra parte, ha adquirido una magnitud narrativa despojada de parte del estigma social y aporta una riqueza de léxico y terminología científica que va colándose en el poema, junto a las emociones y sentimientos que genera el proceso de enfermar. En palabras de Francisco Umbral, algunos se pasan escribiendo mentalmente el libro que escribe uno durante toda la vida, sin escribirlo, con las neuronas, desde el útero materno, y en cuya elaboración y maduración nos cogerá la muerte. Hoy realizaré un paseo por la poesía y la lírica ilustrado por poemas o fragmentos de poetas, ya sanitarios, ya literatos y o enfermos. Joan Margarí, en su poema Claro y difícil de Animal de Bosque, 2021. Siempre necesitamos abrir alguna puerta. El poema es la llave que el lector lleva en sus ojos. Y en Mortal y Rosa, Francisco Umbral nos dice: ojos que imaginan cuando leen, lo que ven, lo que crean con la lectura, que ven incluso lo no visible y le dan precisión plástica a los conceptos, a los pensamientos. Y en palabras de Antonio Vela Lozano, compañero y médico, nos dice: los médicos tendríamos que recetar poesía. Los versos pueden ser bálsamo para las heridas del alma y regulador de los niveles de glucemia, lípidos y tensión arterial. Yo, desde mi propia experiencia, os comentaría que nunca he necesitado tanto de la conversación inteligente, de la lectura y de la imaginación activa como cuando he estado enferma. Y nunca pensé que me aportaría tanto el contacto y la contemplación de la naturaleza, montañas, bosques, ríos, la ardilla que en verano me habla y me acompaña, como cuando he estado postrada en una cama. Miguel Ángel Cañada, en el poema Mi padre, refiere: mi padre tiene manos de porcelana, una castaña en el bolsillo y una pera en la ventana. Cada día mi padre recorre sin moverse de su sillón todos los limbos escondidos en la dehesa inmensa de su vida. Valoraré algunos aspectos en el discurso poético. La enfermedad es una forma de existencia nueva, ya que el sujeto enfermo debe aprender a reconocerse en un cuerpo que cambia y a relacionarse nuevamente en un entorno condicionado por un declive físico y a veces psíquico, con parámetros no sospechados por la repercusión del proceso de enfermedad en la ruptura de lo cotidiano y en el cambio de expectativas, a veces quebradas por las vivencias del dolor, el miedo y la ansiedad. Los poemarios proyectan e incorporan léxico y recursos procedentes de otras disciplinas científicas y artísticas, alcanzando nuevas cotas expresivas. En muchos poemas el sujeto poético convive con el tú, que alude a la enfermedad, y con un ellos, que encarna el ámbito médico, de forma que podamos resignificar la enfermedad, su experiencia y su realidad. La sentencia, Santiago Costello, poema Palabras. Siempre anduve a la búsqueda de la palabra exacta, la que mejor encajase en el verso. Y ahora, a mis años, aprendiendo a la fuerza, nefrostomía, neoplasia, reservorio, hematuria, gammagrafía, la leche. Al cabo de los años tengo palabras nuevas caídas sin quererlas y ya he de acostumbrarme a que vivan conmigo. Diferentes disfunciones fisiológicas o la acción de agentes externos pueden ser la causa de enfermedad, alterando la experiencia humana, que repercute en el cambio de prioridades y en la nueva forma de percepción del cuerpo y del entorno, preguntándose cómo andar al mismo tiempo en dos orillas de la realidad. Laura Rodríguez,
en el poemario A ras de suelo. El dedo delimita pacientemente una porción de piel y afirmamos muro casa dentro yo. Este abrir la carne para evitar el hueco es una acción silenciosa que nos asoma a los espejos donde nos contemplamos calientes en la herida, sabiendo de la brecha otra vez como el hueso de las frutas al caer cada verano. Durazno, cereza, dentro yo. No hay lamento en este gesto, solo la lenta convicción de que el dolor y la vida se parece porque surgen en un margen del cuerpo. Los profesionales de la salud pueden tener conocimiento sobre la enfermedad, pero a menudo ignoran el abismo al que se asoma el paciente y de la profundidad y el alcance del miedo que conlleva el padecimiento, salvo que ellos o algún familiar cercano haya vivido ese proceso significativo. Luis García Montero, en un poemario a Almudena, 1 año y 3 meses, nos dice, en el poema El misterio y el secreto: no lo mismo un misterio que un secreto, pero los dos se mezclan. Lo han aprendido ahora nuestras conversaciones contenidas. Qué difícil andar con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola. Orillas del mar, dejarnos soñar. El 30 de mayo de 1980, Audre Lorde, en los diarios del cáncer, escribe: vivo con el miedo constante de la recurrencia de otro cáncer, pero el miedo y la ansiedad no son lo mismo para nada. Uno es la respuesta apropiada a una situación real que puedo aceptar y aprender a trabajar, pero la otra, la ansiedad, es un abandono inmovilizante a cosas que hacen ruido en la oscuridad, un abandono a lo sin nombre, a lo sin forma, a lo sin voz y al silencio. Es a través de la conversación clínica cuando se nos transfiere un futuro en forma de diagnóstico. Es a partir de ahí que nuestras referencias y proyectos sufren un cambio radical en medio de un profundo silencio que puede incluso anular preguntas. Cuando un paciente sale de mi consulta con un diagnóstico, yo sí me hago también en silencio una pregunta. ¿Qué le cambia a esta persona nada más cruzar la puerta? Marta Agudo, Historial 2017. El día 15 de mayo a las 12:30 salí de la consulta con las palabras enfermedad sin tregua. El día 15 de mayo a las 1:20 tomé un café a solas porque todo lo verdadero resulta intransferible y el dolor que solo sabe de presente se acomodó de acuerdo a su designio. La sentencia, Santiago Castelo. Sonó la palabra seca y rotunda, lo mismo que un disparo, y todo se volvió blanco, las paredes, los muebles, el silencio. Fueron unos segundos que se hicieron eternos, mis rodillas sin nervios, mis manos desmayadas y en la memoria toda la vida en un instante. La niñez en el pueblo, el viaje a Madrid, los primeros amores. Qué exacta la película, la memoria qué clara. Los años de estudiante, los viajes, los besos, la oratoria fluida y el periodismo insomne. En solo unos segundos los libros y los versos. Ignoro lo que dije. Se cerró la memoria y cayó la sentencia como una guillotina que lo arrasase todo. El mundo era distinto. ¿Y el dolor? ¿Cómo nombrarlo? ¿Y permite la belleza acallarlo? Las ilusiones del pensamiento pueden ser medicinas sabias y eficaces para el cerebro, igual que el efecto placebo, pues al interesar los centros de recompensa con la liberación de dopamina, son responsables en parte de la capacidad curativa de muchos fármacos y terapias. Los diarios del cáncer, Audre Lorde, afirma que el dolor no es normal, que es importante y jamás debe ser callado. El 18 de febrero de 1980 escribe: hoy cumplo 46 años y estoy muy feliz de estar viva, muy contenta y muy feliz. El miedo, el dolor y la desesperación no desaparecen, solo van haciéndose cada vez menos importantes. Y Lincoln Visosero Revelez, poeta uruguayo y represaliado, en su último poemario de 2025, Palabras sin tiempo, habla del dolor. El dolor no tiene nombre, ni forma, ni tierra, ni cielo. El dolor se siente por dentro, te horada, ocupa tus adentros. El dolor recorre tus venas, se mete en tu sangre y tus ojos. El dolor es no poder transmitir, no poderte decir, no llegar a tus ojos, tus adentros, tu corazón, tu alma. No poder, no poder. Ana Castro, El cuadro del dolor. Mi cuerpo mutilado, un bloque de dolor poroso. Y en su antología de mujeres en torno al dolor, Rojo Dolor, nos dice que la poesía es un refugio para cuando el dolor sea demasiado necesitemos acunarlo en el sofá y buscar establecer un punto de partida para romper todos los clichés y tabúes asociados al dolor. El dolor nos enfrenta a nuestra propia condición humana
y a la finitud, y como dice Amalia Iglesias, nos lleva a explorar los límites para sobrevivir. En el poemario Estoy ausente, 2004, el dolor. El dolor no humaniza, no ennoblece, no nos hace mejores ni nos salva, nada lo justifica ni lo anula. El dolor más horrible siempre puede ser más intenso y ser eterno. Siempre va acompañada por el miedo y se alimentan uno al otro. La enfermedad lesiona la identidad de las personas, erosiona su ser más íntimo y cambia su forma de relacionarse con el mundo, aumentando la grieta de soledad personal aún dentro de los cuidados. Y en este pensamiento la poesía puede ser reparadora. Cuadernos de patología humana, Orlando Mondragón, poema 19. Preguntaste qué significa la aguja, cuál era el origen del dolor, pero el dolor no requiere de ninguna herida. La enfermedad nos enseña, no es un instrumento de castigo, existe sin dirección, sin propósito. Es apenas la sombra a la que damos sentido antes que el dedo del azar jugando nos aplaste. Jan Boyer, en Desmorir, que te digan que estás enferma de manera irrefutable es darse de bruces contra la naturaleza del lenguaje. Ahora no tienes una solución para un problema, ahora tienes un nombre específico para una vida que se parte en dos. En La cicatriz, Radecós, con hilo de olvido, María Mercé Marsal, cuerpo mío, ¿qué me dices? Como un crucificado hablas por la herida abierta que no quiere cicatrizar hasta cerrarse en la mudez, inarticulada palabra viva. Y Piedad Bonet, en Los habitados, basta con mirar fijamente la cicatriz, sus imperfectas costuras, para que la herida empiece a abrirse y a contar su historia. Cuida la sal de tus ojos. Pero en el mundo sanitario no solamente está el profesional médico, forma una cantidad de profesiones que nos ayudan en el cuidado. Y Begoña Rueda, una paisana de Jaén, con un poemario, Servicio de Lavandería, escrito durante la época del COVID y premio de poesía, tiene un poema a 27 de marzo de 2020. Enfrente de la lavandería se encuentra el tanatorio. Ayer planché la ropa del que ahora sacan a cuestas entre 4. Lavé sus sábanas, doblé su pijama, le apañé una almohada, estos somos. Corre el viento de levante y una lluvia fina repiquetea sobre el ataúd. Y Piedad Bonet, sobre el conductor de la ambulancia, habría que hablar del conductor de la ambulancia, de su limpia conciencia del camino, del modo como jala los hilos de tal vez, de su poder inútil como el del dios del sol o de la lluvia, de sus descansos, de los tiempos muertos en que cierra los ojos y dormita. Decir que solo atipa fragmentos, agonías, silencios, estupor, como un escritor loco que tan solo sabe escribir comienzos y finales. La salud mental es un estado de bienestar emocional que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es este uno de los campos que más relevancia tiene en los talleres de escritura terapéutica, donde el paciente, utilizando la palabra y la prosodia, obtiene recursos de un gran poder evocador que le hace acceder a otro espacio aunando lo racional con lo emocional y le permite revelar sentimientos y emociones que resultan atemporales en un encuentro subjetivo, de un espacio literario construido de palabras y valorar, como nos dice José Hierro, la tarea cicatrizadora de recubrir con palabras nuevas las heridas antiguas y, en palabras de Novalis, la poesía sana las heridas que la razón inflige. En este contexto, la poesía es una forma segura y efectiva de expresar emociones difíciles y complejas, pérdida, ansiedad, depresión u otros estados internos, y es una herramienta valiosa para mejorar la autoconciencia y la autorreflexión, especialmente útil en personas que tienen dificultades para conectarse con sus emociones. Caridad Millán Alcázar, Antología Poética 2018. Morir matándome. Poema 2. He sido musa esperando desnuda a la intemperie a que mi artista llenase el lienzo de vacío con mi sangre. He sentido que el reloj biológico no era sino uno de arena atado a una guadaña. Poema 3. Yo, que me he criado esquivando ráfagas volátiles de balas hacia el pecho, siempre corriendo por fuera de las vallas sin preguntarme cuántas mochilas se me irían cayendo de los hombros. He nacido para luchar continuamente contra mí misma, en el campo de batalla, destrozando los pedazos con sentido que me quedan. Llevo la escopeta cargada a matar. He mitigado continuamente el deseo de amar y ser amada, en armonía con el orden del universo. Silvia Plath, en su último poema, El filo,
La mujer alcanzó su perfección, su cuerpo muestra la sonrisa del cumplimiento, la apariencia de una necesidad griega fluye por los pergaminos de su toga, sus pies desnudos parecen decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Nombrar las enfermedades raras. La poesía puede ayudar a dar voz a las personas con enfermedades raras y a difundir información sobre estas condiciones, a menudo poco conocidas, fomentando la empatía y la comprensión. Un fragmento del poema guerrero de las 7000 enfermedades. La lucha continua, el diagnóstico tardío, la mirada indiferente, el obligado a caminar al margen por falta de inversiones suficientes, la espalda cansada de la guerra diaria, el sentirse sobrepasado, teniendo que poner siempre buena cara. Y el último repaso se lo había dedicado a las enfermedades infecciosas, al SIDA, pero creo que quizá me haya sobrepasado en el tiempo. Y entonces pues puedo comentarlo otro día en otra ocasión. ¿Me quedan unos minutos? Bueno, pues entonces echamos ese dato. HIV, pandemia mundial en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que ya en el 1991 en Estados Unidos se ponía de manifiesto la afectación del SIDA en todas las formas del arte, con la consiguiente reflexión pública y sus connotaciones sanitarias y morales, en España de entrada son pocas las voces que recogen la enfermedad, convirtiéndose en una forma de discriminación social, siendo los pacientes desplazados de los márgenes del espacio público, cultural y político. Es más tarde cuando en nuestra literatura y lírica se reivindica el cuerpo vivo, la dignidad del mismo, el deterioro de la enfermedad y el avance de la infección, así como el proceso colectivo del duelo, reflejo de la nueva visión médica, social y cultural de la enfermedad. Entre algunos autores y poemas nombraré a los primeros poemas que he encontrado sobre el SIDA y tenemos El amor en los tiempos de SIDA de Aurora Luque, en el poemario Carpe Noctem, el de Cristina Peri Rossi, Un virus llamado SIDA, en el poemario otra vez Eros, y Javier Codesal, no leo los poemas para no entretenerme, que en Feliz Humo, un único poema dividido en 3 tiempos distintos, el del hospital, el de la conversión en humo, cremación, y el de la ausencia, que relata el periplo de la enfermedad de su amigo Pedro José Domínguez Roble, entroncando con versos de Emily Dickinson. Mi amigo debe ser un pájaro porque vuela, mortal debe ser mi amigo porque muere. La experiencia del cuerpo infectado queda integrada en aspectos tradicionales como el afecto, la solidaridad y la compasión, anulando los estigmas sociales, culturales, científicos y religiosos. Miguel Benlloch, en su obra Cuerpo conjugado, hace una representación artística del cuerpo enfermo en una búsqueda más allá de los límites físicos y de su expresión corporal. Allá afuera, donde no está mi cuerpo, haciendo preguntas a una sabienda de la respuesta. El test me pregunta para acercarme, no respondo, no soy la pregunta. Mi cuerpo, geografía del deseo, camina, cae, camina y planea sobre la evolución de la enfermedad. No estoy aún en la sanación, cuerpo infectado, no veo tu límite, llega ya la trompeta callada. También te he amado, cuerpo enfermo, verte cansado y dócil en tu búsqueda, con ganas de ser otro. Vete, dolor, no me harás daño. Y nos prepara para un desenlace. Debes alejar los gritos, la violencia que ocupa tu espacio, lo que oyes nacer de un lugar que no amas. Abandónate a otras cosas con la paciencia que da paz a tu vida. Acciónate contra toda esperanza. Tras este pequeño recorrido, me reafirmo en la idea que la poesía a veces es el espacio entre las palabras, porque es allí, desde el silencio, cuando podemos entablar una conversación. Y para terminar, y en un homenaje a estos cursos de poesía, leeré un pequeño poemilla que ya leí en esta sala en una jornada en la que se habló sobre la piel en la poesía de Luis García Montero. Parto imposible. Bueno, yo soy ginecóloga, así que parto imposible. Un grito en el silencio, tu mano al introducir la mía, los dedos abiertos para prender los míos. Un susurro vital del nacimiento imposible. Abriré una ventana en la piel para verte, cogerte, acunarte y devolverte a tu madre.
Precioso, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a todos, porque además es que veo muchos amigos y claro, obtener una palabra así es muy fácil. Ha sido muy bonito, muy emocionante. Yo he apuntado aquí algunas palabras que me sugerían de las que has hablado: dolor, miedo, has hablado de esperanza, has hablado de ansiedad, has hablado de compasión. Muchas gracias por tus palabras. Y ahora, en un giro de innovación, vamos a terminar esta conferencia inaugural con una participación breve de dos personas que ya han sido citadas aquí en este acto de hoy, para que nos compartan la lectura de algún poema. Le pido a Luis García Montero, director del Cervantes, que suba al atril para leer la poesía que él quiera. Para mí ha sido una emoción oír la conferencia de Margarita García Carrizo. Ella recordaba a Federico Mayor Zaragoza cómo le gustaba citar el principio de la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros los pueblos. Pues yo creo que el inicio de los cursos de verano de una universidad también podemos empezar diciendo nosotros los universitarios, nosotras las universitarias, porque la universidad, aparte de conocimiento y de trabajo investigador, es convivencia. Es el momento de hablar, el momento de compartir preocupaciones. Y la verdad es que Margarita, con su amiga Laia Bernet Begué, desde hace tiempo participan en los cursos de verano de Baeza, dos médicas, dos investigadoras, que se preocupan por el sentido humanista de la ciencia. Y aquí, en el calor de estos cursos, se puso en marcha un proyecto muy emocionante de la ciencia, la poesía, transitando por el cáncer de mama. Y empezaron a reunir textos que le daban dimensión humanista a la ciencia. Yo creo que una de las tareas fundamentales de la sociedad en la que vivimos está asumida por ella, y es unir la ciencia, la técnica y las humanidades para que todo el progreso esté al servicio de la dignidad de los seres humanos. Y eso es lo que justifica su trabajo. Y me gusta mucho la manera que tienen de plantear la palabra cuidado, porque si queremos conformar un nosotros dignos, tiene que ser a partir de la palabra cuidado y de la toma de conciencia de que todos necesitamos cuidar y ser cuidados. Ella ha hecho mucha referencia a la poesía. Pues bueno, la literatura es una forma de cuidar las palabras y de cuidado. Un autor se pone en la imaginación de un lector futuro y después un lector presente se pone en la imaginación del autor para crear un hecho común, que es la emoción del poema, la emoción del tiempo. Y el amor es una forma de cuidado. Es decir, nosotros es yo necesito que me cuides y quiero además cuidarte. Y el contrato social más digno es el que está también en la base de los cuidados, es el pacto de todos los intereses privados para generar un espacio público que nos cuide. A eso se dedican ellas, y yo colaboré en un libro que pusieron en marcha, A ras de suelo, en el que vinieron textos de poetas, de escritores que estaban relacionados con el cáncer, y llevaron la ciencia al humanismo. Y yo les mandé este poema en el libro que estaba trabajando. Mi mujer, la novelista Almudena Grandes, había muerto de cáncer. Yo había tenido la posibilidad de cuidarla y de ser cuidado por ella. Yo le comentaba a Margarita que ella parecía que no tenía miedo, que lo iba a solucionar, que no era consciente de su gravedad, y su falta de miedo era una manera de cuidarnos, a sus hijos, a la gente del entorno, para no contagiarnos el miedo y el dolor. Y parecía estar mucho más segura de sí misma de lo que en realidad ella estaba. Y bueno, cuando empezó a caerse del pelo en las sesiones de quimioterapia, yo recordé el famoso soneto de Garcilaso, tanto que el cabello
y del oro se escogió, en la vena del oro se escogió con vuelo por esto, por el hermoso cuello blanco y esto, el viento mueve, esparce y desordena, y comprendí la dignidad humana de lo que significan los cuidados, y me emocionó mucho colaborar en el proyecto que Laia y Margarita han puesto en marcha aquí, en los cursos de verano de la Universidad de Baeza, donde los universitarios, las universitarias nos reunimos para contarnos nuestras preocupaciones y nuestros sentimientos. Les leo el poema La verdad de las ficciones. La veo en el espejo mientras se arregla los cabellos, como quien hace cola en la puerta del parque en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. Me vigilan a mí los maniquíes con su sombra de ojos y sus pelucas educadas en el verbo buscar y en la razón del arte. Cabellos en el viento de la vida, tristezas rubias, pelirrojas, negras, ordenadas por la quimioterapia. Eres tú, le comento, y me sonríe. Ninguno de los dos, nunca, ninguno, habíamos sentido de este modo que existe la verdad en las ficciones. Nunca tuvieron las miradas tanto amor a la vida. Muchas gracias, querido Luis, por estas palabras tan sentidas y por este poema tan maravilloso. Invito ahora a subir al atril a Laia Bernet, jefa de servicio en el Sistema Valenciano de Salud y coordinadora, junto a Margarita, de este poemario A ras de suelo. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, director de los cursos, Marga. Gracias siempre. Muchas gracias a Luis García Montero porque apoyó este proyecto nuestro desde el minuto cero, animándonos y ayudándonos y donándonos ese maravilloso poema que acaba de leer. Yo quiero ser muy breve, solo quiero deciros que en ese mundo de empatía que intentamos construir con esfuerzo diario y en el que todos debemos de dar nuestro testimonio, cuando estás en el hospital delante de los pacientes es evidente que hay una brecha que no buscamos, pero que existe. Y reflexionando un poco acerca de por qué se produce esta brecha, tal vez deberíamos de pensar primero en la distinta concepción de la muerte que tiene el paciente y el médico. Para nosotros muchas veces es un fracaso en nuestra profesión. Para el paciente es una experiencia vital irrepetible, lógicamente. También quizá deberíamos de pensar un poquito en los distintos contextos de la enfermedad. Mientras para nosotros los médicos demasiadas veces la enfermedad son solo alteraciones bioquímicas, alteraciones en parámetros de laboratorio, en alteraciones en la exploración clínica, para el paciente es un hecho disruptivo que rompe su familia, su estilo de vida diario, que se introduce como un intruso y que muchas veces no sabe si va a poder controlar. También tal vez deberíamos de pensar un poquito acerca de cómo vivimos distinto los médicos y los pacientes la causalidad de la enfermedad. Mientras el paciente muchas veces piensa, hice tal cosa mal, hubiera podido cambiar mi destino, tal vez si no hubiera fumado, tal vez si no hubiera hecho aquella excursión no habría tenido la consecuencia que tuvo. Para el médico la causalidad es mucho más fría y analítica. Hay una alteración bioquímica, generalmente, que produce la enfermedad y la explicamos en otros términos. Y finalmente, quizás a lo que más quiero dedicar con el poema que voy a leer, son las emociones que genera la enfermedad. Básicamente, muchas veces, vergüenza, culpa y sobre todo miedo. El miedo a no saber qué va a pasar de nosotros, cómo va a modificar nuestra enfermedad el entorno en el que vivimos, qué me va a pasar, qué me van a hacer. También el médico tiene miedo, el miedo a no saber resolver la enfermedad, a enfrentarse con un problema difícil que sabemos está cambiando la vida de muchas personas.
Creo que si reflexionamos un poquito sobre estos 4 breves puntos que he mencionado, tal vez podemos avanzar en la construcción de este mundo de empatía en el que tenemos que ser protagonistas todos. Y ahora, si me permitís, voy a leer el poema de Ana Marín, porque creo que expresa bien lo que siente el paciente cuando va a la primera consulta y le dan un diagnóstico de esos que cambia la vida. El poema se titula El día de la mariposa. Corro, siempre lo hago y pierdo el autobús corriendo. Llueve, mi cara se moja y mi corazón liberado de mí tiembla en las gotas de agua. Llego tarde, me pasa con frecuencia, los chicos pidiendo cosas, el hombre exigiendo atención. Olvidada de mí, siento el temblor de mis piernas cruzando los larguísimos pasillos del hospital. Sala de espera, angustia que sube a mi boca amarga, me entrego mientras hago la lista de la compra. Entran unas, otras salen y no miro sus caras. Me llaman, la respiración se para en mi lugar entre un trozo de carne envasado al vacío. Oigo las palabras desde las profundidades de un océano, lejanas, suenan encima de las algas, de los peces de colores que sonríen a mi alma. El diagnóstico es inapelable y no digo nada. Afirmo que he entendido y me premian con papeles, con citas urgentes. Salgo a la calle, despacio, sin prisa, sabiendo que voy a llegar tarde. Tranquila y extrañada de mi lentitud, me ciego con el sol que ha secado los charcos. Me siento en un banco. El parque es tan verde como cualquier esperanza. La mariposa es grande, alas azules y negras que bailan en el aire. Esto es el final y es el principio. Espiral que envuelve los días que no he vivido. Hoy es mi día. Hoy no vuelvo a las carreras de las horas que me ahogan. Sin miedo a las agujas pido un tatuaje en el interior de mi muñeca. Una mariposa. Tomo mi tiempo, camino, noto el ardor de la piel allí donde las alas se agitan para elevar el vuelo, batir hermoso que abre cielos para viajar un tiempo solo mío y aprender a volar. Pues muy bien, pues lo recogemos con mucho cariño. Yo lo tengo en casa y lo leo de vez en cuando, porque me parece emocionante todo lo que habéis recopilado aquí, tanto Marga como Laia. José Manuel, para la biblioteca de aquí de la sede. Bueno, pues ya terminamos. No les robo más de un par de minutos. Fíjense las casualidades. Yo tenía escrito una frase que ha dicho palabra por palabra Luis en su intervención. La universidad debe ser un espacio para la convivencia. Así quería terminar. Yo creo que efectivamente esto es lo que le da sentido a la universidad, el que podamos convivir distintas personas, profesores, alumnos, gente de la sociedad civil, también convivencia entre disciplinas, porque es cada vez más importante de esta interacción que nazca esa creatividad que tanto necesitamos en este mundo donde parece que todo está inventado y que todo nos lo va a hacer una máquina o una aplicación del móvil. No es así. Necesitamos de la creatividad, necesitamos de la cultura, de la literatura, de la música. Y estas tienen que estar muy presentes en la universidad, en la vida universitaria. Como rector tengo clara esta visión y por eso apoyamos y apostamos claramente por la cultura aquí en Baeza, con la Escuela de Teatro que se celebró en el mes de julio, con la Escuela de Danza que se está celebrando también ahora en estos días, con el Festival de Música Antigua que tenemos en el otoño en colaboración con otras instituciones de la ciudad y de la provincia. También viene a colación que hoy hable de ello, con actividades como Cuásares. Déjenme que gaste unos segundos en describir. Es una actividad muy querida por mi Departamento de Cultura en el que tratamos de vincular la oncología con el arte. Estamos colaborando con las clínicas Quirón para hacer de esto, del arte, de la poesía, de la creatividad, una herramienta poderosa de expresión y gestión emocional. Y ya lo hemos hablado de manera informal, pero a mí me gustaría que este año ya sí que sí presentemos este libro en la actividad de Cuásares que se va a hacer en Málaga, en nuestra nueva sede en Málaga, en el puerto. Yo creo que sería muy bonito que pudiéramos hacer esto de aquí a final de año.
es que, como decía, y ya termino, la extensión universitaria, que es una palabra que a mí me encanta, la extensión universitaria, una misión universitaria tan importante como las otras que tenemos en la universidad. Ya está, no quiero alargarme mucho más. Tenemos ahora una copa en el patio entre la residencia y el Palacio de Jabalquinto, y tenemos una foto de familia que vamos a hacer en la escalera barroca, a la que me gustaría, no sé si me van a regañar mi gente, pero a mí me gustaría invitarles a todos. No sé si cabremos todos, pero yo estoy seguro que sí. Por favor, no es nada obligatorio, pero sí que me gustaría, estáis aquí muchos del alumnado, del estudiantado de estos cursos de verano, muchos profesores, muchas instituciones que colaboráis con nosotros. Muchas gracias de nuevo a los colegios profesionales, al Colegio de Veterinaria, que está como siempre aquí cada año, a las autoridades. Os invito a que pasemos, antes de ir a la copa, a la escalera. Nos juntaremos ahí un poquito, hoy no hace tanta calor, así que podemos hacer una foto bonita de convivencia de este primer día de cursos de verano 2025. Así que ya sí que sí, terminamos formalmente declarando inaugurados los cursos de verano 2025 de la sede Antonio Machado de Baeza. Muchas gracias.